¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y profesora Talía González. Mi nombre es Oliver Mauricio Huerta. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología, módulo 202, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Y el día de hoy les voy a hablar de la ciencia y el enfoque científico. Bueno, inicialmente vamos a definir la ciencia y su enfoque como y cómo se articulan. El enfoque científico se articula de un proceso sistemático de observación, de hipótesis y de conocimiento empírico. Se diferencia del sentido común en base a los componentes que lo forman. En este contexto podemos destacar la característica de acercarse o aproximarse a los fenómenos con un enfoque completamente neutral, dejando de lado pues prácticamente las barreras del sentido común y las percepciones personales desde las emociones o desde las vivencias o experiencias que se haya tenido. La diferencia entre una persona que expide alguna opinión o que desarrolla algún razonamiento en base a su sentido común y otra persona que lo hace en base al método científico o al enfoque científico es justamente pues estas características que nos permiten evaluar las situaciones desde un enfoque de conocimiento empírico y pues desde un enfoque científico totalmente. El conocimiento científico también discrimina factores de adherencia personal, como lo mencionábamos, para poder realizar el análisis de cualquier tópico, de cualquier fenómeno que se presente. Y pues bueno, me gustaría destacar en este ejemplo visual que presentamos, pues bueno, la forma en que se afronta o la forma en la que nos acercamos, por ejemplo, a la observación de las estrellas. La forma en que una persona común puede acercarse a dichos fenómenos. Y pues bueno, nosotros les damos, incluso en tiempos pasados, pues se le daba explicaciones, pues a lo mejor un poquito tendiendo a lo religioso, como lo veíamos en el caso de la eclesiástica, de esta corriente filosófica que daba pues explicaciones religiosas y relacionadas con Dios, pues a los fenómenos. Podemos ver cómo se acerca una persona común a estos fenómenos desde la observación, pues en familia, desde una observación a lo mejor un poquito más dinámica, un poquito más pues en contexto de diversión y propio de ello los razonamientos que se formen a través de estas observaciones pues bueno van a tener mucho de estas propiedades personales que se le impriman en el momento, a lo mejor las emociones, las personas con las que se compartieran dicha experiencia van a formar parte de las apreciaciones que se tengan de dicho fenómeno. Y por otra parte tenemos en la imagen inferior a un Carl Sagan, un famoso astrofísico estadounidense, ya fallecido, que se aproxima, pues bueno, a este mismo enfoque de fenómenos estelares o cósmicos desde un telescopio, desde un laboratorio de astronomía que pues le permite tener un acercamiento a estos fenómenos un poquito más, o más bien mucho más científico, muchísimo más aproximado a la realidad en contexto de las herramientas que se tienen para poderle dar la explicación. En este caso, pues bueno, un telescopio de grandes proporciones y magnitudes. Por otra parte, vamos a tomar un poco el tema de los métodos científicos y cómo es que ellos se determinan. Inicialmente vamos a hablar de los métodos de conocimiento que señala Charles Sanders Peirce en la lectura básica de este módulo, en el cual señala el método de la tenacidad, el método de la autoridad, el método a priori y el método de la ciencia.
Los voy a señalar rápidamente, como el método de la tenacidad se forma a través de cómo el individuo se aferra a determinado conocimiento por mera convicción, sin ningún fundamento teórico o científico, mucho menos, pues bueno, en base a un pensamiento introspectivo, sino por meras convicciones y por meras necesidades pues personales, ¿no? Vemos el método de la autoridad, el método que nos acerca al conocimiento a través de lo que ya está planteado y lo que nos hacen llegar a través de nuestras culturas, a través de la educación y cómo nosotros podemos ir adaptando dichos conocimientos pues a nuestra realidad diaria. Es un método que es útil, es un método que finalmente forma parte del desarrollo humano y del entorno humano en el cual nosotros vivimos. El método de la tenacidad, a diferencia de este de autoridad, pues es un método que puede estar importantemente contaminado o equivocado debido pues bueno a sus fundamentos. Por otro lado tenemos el método a priori que nos habla de una concepción del conocimiento por imposición personal, por conocimiento, en base a la conciencia de que uno tiene la razón, de que la forma en la que uno está viviendo la realidad y en la que se ha desarrollado en la realidad propia, tiene más fundamento que el de los demás. Ese es el método a priori. Y el método de la ciencia, que es el más importante, eh, en contexto de lo que estudiamos, debido a que, pues bueno, nos acerca al conocimiento en base al conocimiento de las variables y del control de las mismas, así como de las variables extrañas. Es un brazo de todas las disciplinas científicas, el método científico, y como lo mencionaba, se vale pues bueno de distintas herramientas y tecnologías de investigación y de explicación, como es la hipótesis, la teoría, la comprobación y en este caso, pues bueno, la predicción de los fenómenos pues que nos rodean, que es en este caso la función de la ciencia. Asimismo tenemos la visión estática de la ciencia, que contempla que la ciencia se basa en integrar nuevos conocimientos a lo ya establecido y a lo comprobado. Esta visión estática de lo que es la ciencia pues nos acerca a la misma en base a lo que ya está construido y cómo nosotros vamos adicionando componentes a esta dicha estructura y cómo se va pues complementando a sí misma en base a los hallazgos que hagan los científicos. La visión dinámica, por otra parte, se basa en la actividad de la ciencia actual y en cómo estas actividades funcionan y aportan para los futuros hallazgos del científico. También a esto se le llama pues la visión heurística de la ciencia. La teoría, que es como mencionábamos una parte fundamental de la ciencia, se define como el móvil de la misma y en ella se adaptan las hipótesis para determinar su nivel de aproximación a la realidad explicada a través de una serie de racionamientos y comprobaciones guiadas por controles experimentales y el conocimiento o comprendimiento de las variables que puedan componer determinado fenómeno. Con esto hablamos de que las teorías son siempre el móvil de la ciencia y del enfoque científico. Es a través de las teorías que nosotros le damos un cuerpo y una estructura a una investigación y a través de estas mismas que nosotros podemos llegar a realizar una hipótesis y posteriormente a tener pues bueno una investigación satisfactoria en contexto como mencionábamos del enfoque científico y la ciencia. Por último, las conclusiones que hago a partir de todo lo estudiado en este módulo es que la ciencia y el enfoque científico son necesarios para la comprensión de la realidad y nosotros nos valemos de ella en todas las disciplinas que puedan relacionarse con el desarrollo humano y con el comprendimiento de la realidad. Es necesario conocer las variables y actuar sobre ellas
para poder nosotros realizar cualquier tipo de enfoque científico o desarrollar cualquier tipo de investigación, ya que las variables son las que van a dar forma y digamos que van a ser los elementos primarios de cualquier fenómeno, que lo van a influir y que lo van a determinar. La ejecución de la observación y del razonamiento dentro del el enfoque científico es también muy importante para el método experimental y las bases de la investigación, ya que nos llevan a, pues bueno, a tener en manos un extenso contenido de procesos y de enfoques de investigación, de herramientas, de tecnologías que se van a ir variando de acuerdo a lo que nosotros estamos investigando y que se van a ir adheriendo a estos elementos, pues bueno, una u otra disciplina, para poder nosotros tener pues investigaciones integrales y enfoques integrales de cualquier tipo de fenómeno. En este caso me gustaría finalizar mencionando que el enfoque científico explica, predice y comprueba los fenómenos que nos rodean. Pues bueno, esta es mi participación. Dejo las referencias a continuación y agradezco muchísimo el tiempo.